En lo más alto de la Sierra de Guerrero, entre caminos de piedra, cafetales dormidos y casonas coloniales venidas a menos, se extendía el pueblo de San Miguel de los Laureles. No aparecía en los mapas turísticos, pero todos en el estado sabían que ahí vivía la familia Reyes, una de las dinastías políticas más poderosas de México. Gobernadores, senadores, hasta un secretario de Estado habían salido de su linaje. Y tras la muerte repentina de don Fulgencio Reyes, el patriarca, todos los ojos se posaron en su hijo, Esteban Reyes, el heredero del poder. Guapo, educado en Europa, con sonrisa encantadora y ambición sin límites. Pero también con un pasado manchado por rumores, fiestas privadas con empresarios, tratos turbios con caciques, una novia desaparecida que nadie volvió a mencionar. Sin embargo, para la televisión nacional, Esteban era el príncipe de Guerrero, el futuro del país. Y para consolidar ese futuro, hacía falta una esposa perfecta. No por amor, por imagen, por estrategia, por control. Esa tarea no la iba a dejar al azar. Ni siquiera a su madre, la famosa doña Leonor, viuda de Fulgencio y matriarca temida, se le escapaba ese detalle. Su poder político era tal, que algunos decían que aún sin cargo, gobernaba el Estado desde las sombras. Fue ella quien ideó el plan, un encuentro nacional de mujeres ejemplares, disfrazado de homenaje cultural, donde jóvenes seleccionadas serían invitadas al rancho de los Reyes para una supuesta convivencia artística. En realidad, era un casting encubierto para elegir a la futura esposa del nuevo caudillo. La convocatoria se disfrazó de gala nacional. Se enviaron invitaciones a hijas de empresarios, actrices, influencers, herederas de apellidos pesados. Todo estaba calculado, belleza, abolengo, conexiones. Pero lo que nadie supo, ni los medios, ni las seleccionadas, ni siquiera el propio Esteban, es que doña Leonor planeaba infiltrarse ella misma, como empleada doméstica, para observar de cerca. Porque la corona de los Reyes no podía caer en manos vacías. Mientras tanto, a horas de ese mismo rancho, en un pueblo olvidado llamado El Potrero, vivía Amaya. Tenía 21 años, piel morena como la tierra mojada, ojos como brasas en madrugada. Su madre, doña Petra, era curandera, partera y rezandera. Había salvado más vidas que el hospital más cercano, pero jamás fue reconocida por el gobierno ni por la familia de su difunto esposo, un sobrino lejano del mismísimo don Fulgencio, que había muerto antes de legitimar su relación con Petra. La familia Reyes nunca las reconoció. Las dejaron en el polvo, en el anonimato, hasta que llegó la invitación. Una carta llegó al pueblo, dirigida a Amaya, firmada por el Comité Cultural de Guerrero. La habían postulado para el encuentro de mujeres con espíritu mexicano, por su aportación comunitaria como hija de una curandera. Amaya se quedó en silencio cuando leyó su nombre en tinta dorada. Su madre rompió la carta. «Eso no es para nosotras», dijo. «Es una trampa elegante. ¿Tú crees que quiere mujeres con tierra en los pies y cicatrices en las manos?» Pero Amaya no bajó la cabeza. «No quiero ir a que me elijan, mamá. Quiero ir a que me escuchen. Aunque sea una sola vez. Si me rechazan, será con la frente en alto. No con miedo». Petra lloró esa noche. Lloró porque la conocía. Porque sabía que esa niña tenía fuego y nadie iba a apagarlo. Le dio su bendición al amanecer, le entregó un rebozo viejo y le dijo al oído: «Habla poco. Observa mucho. Camina recto aunque el suelo tiemble». Días después, el rancho Reyes servía de sirvientas, decoradores, cámaras, cocineros y asesores. El evento comenzaría con una ceremonia privada. 10 jóvenes de todo el país habían sido seleccionadas. Cada una llegó en camionetas negras, con tacones, maquillaje profesional, vestidos de diseñador y sonrisas de revista. Y entre ellas, bajándose de un autobús desgastado, entró Amaya. Su vestido era blanco, de manta, bordado por su madre. No llevaba maquillaje, ni perfume. Solo los ojos bien abiertos y la espalda derecha. Las otras jóvenes la miraron como si fuera una asistente extraviada. Una de ellas, una influencer de Monterrey, le dijo sin mirarla: «El personal entra por la parte de atrás, mija». Amaya sonrió sin responder. En el fondo,
Ya sabía que ese era el precio de entrar sin invitación al mundo de los poderosos. Lo que ninguna de ellas sabía era que una de las sirvientas del rancho, una mujer mayor, de cabello encanecido, sin joyas, sin maquillaje, que lavaba platos y barría escaleras, no era una sirvienta común. Era doña Leonor disfrazada. Observaba. Escuchaba. Medía. Durante los días que siguieron, las concursantes desfilaron con sus trajes, bailaron danzas ensayadas, recitaron poesía con acentos falsos, halagaron a los organizadores. Todo era perfección calculada. Todo menos Amaya. Ella no compitió. Solo ayudó. Le tendía agua a las cocineras, curó con sábila a una joven que se torció el tobillo, rezó en voz baja cuando una empleada perdió a su madre por teléfono y no pudo irse. Las burlas no tardaron. ¿Y tú qué eres? La Madre Teresa de Guerrero, le dijo una de las participantes, riendo con los labios llenos de glows. Pero Amaya no respondía. Solo hacía lo que creía correcto, y eso incomodaba más que 1000 respuestas. La noche antes de la primera selección, hubo una cena formal con los organizadores. Las chicas se sentaron en la mesa principal. Amaya fue colocada al final, junto a los músicos. Cuando sirvieron el vino, una de las participantes, Catalina, hija de un diputado de Veracruz, derramó su copa accidentalmente sobre el vestido de Amaya. Todos se rieron. Menos una persona. La sirvienta de cabello encanecido que observaba desde la pared no movió un solo músculo. Pero sus ojos ardían. En silencio, caminó hacia Amaya con una toalla limpia. Mientras se la entregaba, le susurró, «No limpies tu vestido. Deja que todos vean lo que hicieron». Y sin voltear a ver a nadie, regresó a lavar los platos. Amaya se quedó inmóvil por un segundo, luego alzó la mirada. Ya no había vergüenza en sus ojos. Solo determinación. Sabía que esa noche, algo había cambiado. Que no solo la estaban probando a ella. También estaban probando a los que fingían estar por encima. Y eso era solo el comienzo. El amanecer en San Miguel de los Laureles llegó con neblina espesa, como si el pueblo quisiera ocultar lo que estaba por revelarse. En el rancho Reyes, las sirvientas comenzaban su rutina. Pero entre ellas, la mujer de cabello encanecido, que no era otra que doña Leonor, se movía más atenta que nunca. Cada gesto, cada palabra, cada mirada entre las concursantes era una pista. El poder, pensaba ella, no está en los discursos ni en los títulos. Está en cómo tratas a quien no puede darte nada a cambio. Amaya despertó antes que todas. Como en su pueblo, se lavó la cara con agua fría y agradeció en silencio. Luego se ofreció a ayudar en la cocina. Las demás aún dormían o se maquillaban. A esa hora, nadie veía lo que hacía. O eso creían. Doña Leonor sí la veía. Más tarde, comenzó la primera evaluación, una serie de entrevistas individuales frente a un comité cultural compuesto por empresarios, académicos y políticos, todos aliados de la familia Reyes. La dinámica era clara: observar, calificar y eliminar. Lo que no sabían era que doña Leonor también estaba anotando. Desde las sombras. Cada gesto que hacían las jóvenes cuando no estaban frente al jurado, cada frase susurrada, cada risa falsa. Catalina, la hija del diputado, llegó a su entrevista envuelta en seda francesa y con un discurso memorizado. Habló de fundaciones que nunca visitó, de pobreza que solo había visto por televisión, y de su amor por los valores mexicanos. El comité sonrió. Había sido impecable. Después fue el turno de Amaya. Su vestido seguía manchado de vino. Se sentó derecha, sin maquillaje, sin adornos. Uno de los jueces, con tono sarcástico, le preguntó, ¿y tú qué traes para ofrecer al futuro del Estado? Amaya respiró profundo y respondió, no traigo herencias, ni negocios, ni apellidos que abran puertas. Pero sé curar con las manos, consolar con la voz, y ver lo que otros no quieren mirar. Lo que ofrezco no se puede comprar, pero sostiene al país todos los días: respeto, verdad y humildad. Un silencio incómodo invadió la sala. Uno de los empresarios soltó una risa forzada. Otro anotó algo en su hoja sin mirarla. No hubo aplausos. No hubo halagos. Pero doña Leonor, desde una puerta entreabierta, cerró los ojos con fuerza. Acababa de escuchar la frase más verdadera de toda la jornada. Esa noche, cuando las jóvenes regresaron a sus habitaciones,
una nueva lista se filtró. 5 de las 10 concursantes serían eliminadas al día siguiente. El miedo se apoderó del rancho. Algunas empezaron a fingir amistades repentinas, otras se encerraron a llorar. Pero las más peligrosas tejieron otro plan. Catalina y 2 aliadas, Valeria, nieta de un exgobernador, y Ximena, hija de un banquero, se reunieron en el baño principal para maquinar su siguiente movimiento. «Esa campesina nos está robando escena», dijo Catalina, mordiéndose una uña postiza. «Si sigue así, nos va a quitar la corona». Valeria asintió, y lo peor es que ni siquiera compite. Solo camina por ahí haciéndose la santa. Ximena propuso algo más oscuro. ¿Y si dejamos caer un poco de polvo de chile en su desayuno? Nada grave, solo para que vomite frente a todos mañana. Con eso la descartan. Catalina sonrió. Eso no la va a eliminar, pero sí la va a humillar. Lo que no sabían era que justo al otro lado de la puerta, una empleada escuchaba todo. Aoa, joven, callada, era quien servía los desayunos y barría los pasillos. También era la misma que había sido salvada por Amaya cuando le sangró la nariz en el segundo día del evento. Amaya le había dado agua, le había dicho, «Tu vida vale más que lo que te pagan aquí». Esa frase se le había quedado clavada en el pecho. Aoa no sabía qué hacer. Si hablaba, las ricas la correrían. Si callaba, Amaya caería. Esa noche no durmió. Y doña Leonor, como si pudiera oler los nudos en el aire, la observó desde la oscuridad de la cocina. Al día siguiente, el desayuno se sirvió con normalidad. Pero el plato de Amaya llegó tarde. Cuando preguntaron por qué, Aoa dijo con voz temblorosa que lo había derramado sin querer. Y le preparó otro. Uno limpio. Catalina frunció el ceño. Pero no dijo nada. Solo chasqueó los dedos para que le sirvieran jugo. Doña Leonor, con una bandeja en las manos, notó el cruce de miradas. Aoa la evitó, pero sus ojos brillaban con culpa. Había tomado partido. Y lo sabía. Durante la siguiente prueba, las jóvenes debían participar en una actividad comunitaria, atender a pobladores de una comunidad vecina. Era la primera vez que salían del rancho. En camionetas oficiales, fueron llevadas a un poblado marginado donde los reyes habían prometido construir una clínica que aún no existía. El evento era solo para la foto. Las jóvenes repartieron volantes, se tomaron selfies con niños que no entendían lo que pasaba, y sonrieron como si supieran lo que era vivir con un salario mínimo. Amaya, en cambio, desapareció del grupo. La encontraron en una casa de adobe, ayudando a una señora a cargar leña. No había cámaras. No había público. Solo ella, su rebozo, y la voluntad de servir. Cuando los organizadores la buscaron para una fotografía grupal, la regañaron por no cumplir el protocolo. Pero un anciano que observaba desde una hamaca dijo en voz alta, «Esta niña no vino a posar. Vino a vernos». Al regresar al rancho, las concursantes estaban divididas. Algunas empezaban a admirar a Amaya en secreto. Otras la odiaban más. Pero lo que ninguna podía negar era que, sin buscarlo, ella se había convertido en el centro del lugar. Esa noche, el comité dio su veredicto. 5 serían eliminadas. La tensión podía cortarse con cuchillo. Catalina fingía confianza, Valeria rezaba a escondidas, Ximena se mordía los labios. Una por una, fueron anunciadas. Cuando el nombre de Amaya no fue mencionado, las 5 expulsadas bajaron la mirada. Pero la guerra apenas comenzaba. Catalina se acercó a Amaya más tarde, fingiendo cordialidad. «Felicidades. Lo mereces. Te estás ganando tu lugar». Amaya la miró con cautela. Sabía que no era un cumplido. Era una advertencia disfrazada. Y en los ojos de doña Leonor, ocultos entre las sombras de la cocina, empezaba a dibujarse una certeza: no todas iban a salir ilesas de esa casa. Porque cuando el poder se siente amenazado por la dignidad, la verdadera batalla no se libra en público. Se libra en silencio, entre pasillos y susurros. Catalina no dormía bien desde la última eliminación. Algo en su interior, más que envidia, comenzaba a aparecer miedo. Amaya no hablaba, no se quejaba, no intentaba sobresalir. Pero su sola presencia dejaba en evidencia a todas. Cada gesto falso, cada sonrisa ensayada, cada palabra sin alma, quedaba expuesta cuando ella simplemente caminaba por el patio y saludaba a las empleadas por su nombre. Eso, en el mundo de los poderosos,
Era un problema. Mientras tanto, doña Leonor tomaba notas mentales como si estuviera redactando un testamento. Había vivido lo suficiente para ver a muchas mujeres fingir humildad en público y devorar con los ojos el poder en privado. Por eso no buscaba belleza, ni obediencia. Buscaba carácter. Buscaba a una mujer que pudiera sostener el legado Reyes sin convertirlo en una maldición. Esa mañana, el comité anunció una nueva actividad. Cada concursante debía convivir con un grupo de trabajadores del rancho y aprender sus tareas por 24 horas. Sin cámaras. Sin asesores. Solo ellas, su ropa, sus manos, y la realidad. Las reacciones fueron predecibles. Ximena pidió guantes porque no pensaba ensuciarse las uñas. Valeria se quejó de alergia al polvo. Catalina fingió entusiasmo, pero en su mirada se leía repulsión. Amaya, en cambio, solo asintió, como si por fin se le permitiera entrar a su mundo. A Amaya le asignaron la lavandería del rancho, una pequeña construcción detrás de la cocina, donde 3 mujeres lavaban a mano las sábanas, cortinas y manteles de la familia Reyes desde hace más de 20 años. Cuando Amaya llegó, no pidió instrucciones. Se arremangó, metió las manos en el agua con jabón y comenzó a frotar. No se quejaba del olor a cloro, ni del calor, ni de las cortadas en sus nudillos. Una de las lavanderas, doña Chela, le preguntó entre risas, ¿tú de verdad eres una de las concursantes? Amaya solo respondió, hoy soy sus manos. Y eso me basta. Mientras tanto, Catalina fue asignada a los establos. Tenía que limpiar un corral donde los caballos de raza se entrenaban. La peste le revolvía el estómago. A cada rato miraba el reloj. A cada segundo miraba de reojo a los demás, esperando que alguien le ofreciera ayuda. Nadie lo hizo. La sirvienta encanecida, doña Leonor, aún en su papel, pasó por ahí con un balde vacío. Catalina la detuvo con desdén. ¿Puedes ayudarme con esto? No puedo con el olor. Doña Leonor la miró de frente, sin bajar la cabeza. Si no puedes con el olor del pueblo, ¿cómo vas a gobernar sobre él? Catalina no respondió. Pero esa frase la hirió más que cualquier bofetada. Por primera vez, sintió que alguien no le tenía miedo. Y eso la hizo peligrosa. Esa noche, durante la cena, el ambiente estaba más tenso de lo habitual. Algunas de las jóvenes habían regresado con ampollas en las manos. Otras con los tacones sucios. Pero solo Amaya regresó con una sonrisa tranquila, como si su cuerpo recordara algo que su alma echaba de menos, el esfuerzo que dignifica. El comité anunció que al día siguiente se realizaría una prueba de expresión. Cada una debía contar una historia que les definiera. No podían hablar de sus logros, ni de su familia, ni de sus títulos. Solo de algo real. La habitación se llenó de nervios. ¿Qué podían contar las herederas de la élite? ¿Qué lloraron cuando se les fue la niñera? ¿Qué no les dieron permiso para ir a Coachella? Amaya, esa noche, caminó hasta el patio donde las estrellas brillaban más que las lámparas de la casa principal. Se sentó en una banca y cerró los ojos. No buscaba una historia. Quería recordar por qué estaba ahí. Recordó a su madre remendando ropa de madrugada. Recordó el día que le negó un curandero su ayuda por no tener apellido. Recordó cómo fue rechazada en la escuela por no llevar zapatos nuevos. Y como aún así, su madre le enseñó a pararse derecha, a no rogar, a no quebrarse. Mientras tanto, en una de las habitaciones, Catalina planeaba su siguiente jugada. Ya no basta con sabotearla. Necesitamos que la expulsen. Valeria la miró con temor. ¿Qué vas a hacer? Catalina se levantó, fue hacia su maleta y sacó un frasco pequeño. En su interior, había una mezcla de hierbas machacadas. No era veneno, pero provocaba fuertes alergias si se inhalaba de cerca. Esto no la matará, pero la pondrá fuera de combate. Solo hay que ponerlo en su rebozo. Se lo lleva a todos lados. Valeria tragó saliva. ¿Y si alguien nos ve? Catalina sonrió con frialdad. Nadie ve a las que siempre ganan. Y si todo falla, diremos que fue una broma. Ellos no nos tocan. Olvidas quién es mi padre. Pero lo que Catalina no sabía es que justo afuera de la puerta, Ahoa escuchaba en silencio. Otra vez. Y otra vez, su corazón se dividía entre el miedo y la lealtad. Esa misma madrugada, Ahoa fue a la habitación donde dormía Amaya. La despertó con un susurro urgente. Señorita,
Por favor, no use su rebozo mañana. Hay algo que no está bien. Amaya la miró confundida. ¿Qué sucede? Aoa solo respondió, no confíe en los rostros que sonríen más. A veces, la oscuridad se disfraza de perfume caro. Amaya no preguntó más. Agradeció en voz baja. Esa mañana, se presentó al evento sin su rebozo. La prueba de expresión comenzó a las 10. Las jóvenes pasaban al frente, una a una, contando historias vacías disfrazadas de emociones falsas. Que si la muerte de su perro, que si la ansiedad de tener demasiadas expectativas. Hasta que llegó el turno de Amaya. Se paró al frente. No usó el micrófono. Su voz bastaba. Y comenzó. Una vez, mi madre se quedó sin comida. Tenía 3 pacientes esperando en casa, y solo un pedazo de pan. Lo partió en 3 y dijo que ya había comido. Pero no era cierto. Esa noche, desmayada por el hambre, la encontré abrazando la foto de mi padre muerto. Un silencio sepulcral llenó el salón. Esa noche supe que la grandeza no tiene apellidos. Se llama sacrificio. Y muchas veces, nadie la ve. Doña Leonor bajó la mirada. Catalina apretó la mandíbula. Aoa, desde el fondo, lloraba en silencio. Y el viento de San Miguel pareció detenerse. Cuando Amaya terminó de hablar, no pidió aplausos. No agradeció. No sonrió. Solo volvió a su lugar y se sentó. Pero no lo hizo con soberbia, ni con dolor. Lo hizo con la serenidad de quien ha cargado silencios demasiado tiempo y por fin pudo soltar uno. El jurado permanecía mudo. Algunos miraban al suelo. Otros fingían anotar. Pero todos, absolutamente todos, sabían que algo en esa historia había roto el aire de aquella sala. Catalina bajó la mirada por un instante. No por arrepentimiento, sino por rabia. Sabía que no podía competir contra eso. No con su dinero. No con sus conexiones. No con sus mentiras. Esa tarde, el ambiente en el rancho cambió. Las empleadas comenzaban a mirar distinto a Amaya. No la veían como una concursante. La veían como una de ellas. Una que hablaba con respeto. Que pedía por favor. Que escuchaba. En un lugar donde nadie las miraba a los ojos, ella las llamaba por su nombre. Mientras tanto, Catalina ardía por dentro. Esa noche se encerró en el baño y rompió en llanto. Un llanto silencioso, frustrado, envenenado. No estaba acostumbrada a perder. Mucho menos a sentirse invisible. Se miró al espejo, con el maquillaje corrido, y murmuró, si ella no se va, yo la saco. Esa misma noche, doña Leonor subió al despacho privado del rancho. Encendió la lámpara de escritorio y tomó su libreta de cuero. Anotó 3 nombres. Los subrayó. Luego, uno más. A su lado, una hoja con el sello oficial del Programa Cultural de Juventud en Guerrero, ya con la firma lista para anunciar a las finalistas. Pero antes de terminar, se quedó en pausa. Algo le decía que aún faltaba una prueba más. Una definitiva. No una prueba pública. Una prueba de fuego real. Algo que no se pudiera ensayar. Y como si el universo la hubiera escuchado, la oportunidad se presentó por sí sola. A la mañana siguiente, se corrió la noticia de que el hijo del expresidente, invitado especial al evento, llegaría al rancho en visita privada. Nadie sabía exactamente para qué. Solo que su presencia generaba presión. El equipo de seguridad del Estado se adelantó. Barridos de rutina. Cortes de acceso. La atmósfera se volvió tensa. Las concursantes comenzaron a comportarse como figuras de porcelana. Vestidos nuevos. Sonrisas pulidas. Conversaciones ensayadas. Amaya, por el contrario, se apartó al jardín trasero. No por indiferencia, sino porque necesitaba espacio. Desde que llegó, ese rincón bajo el árbol de jacaranda había sido su refugio. Fue ahí donde se cruzó con Aoa, que cargaba una bandeja de frutas para la cocina. Al verla, Amaya le preguntó, ¿tú sabías cocinar antes de trabajar aquí? Aoa se rió. Aprendí de mi abuela. Ella decía que las recetas se heredan como la sangre. Amaya la miró con una sonrisa sincera. Entonces tus platillos también llevan tu apellido. No sabían que alguien las observaba desde lejos. Catalina, escondida tras una columna, escuchaba. Veía. Calculaba.
Supo entonces lo que tenía que hacer. Ya no bastaba con sabotajes pequeños. Había que ensuciar su nombre, destruir su imagen, hacerla parecer una amenaza real. Esa noche, Catalina robó el celular de una de las empleadas. Accedió a su galería. Buscó fotos donde apareciera Amaya hablando con empleados, comiendo en la cocina, sentada en el suelo del jardín. Las editó. Cambió los contextos. Añadió frases falsas en capturas de pantalla. Y luego las envió de forma anónima a uno de los organizadores del evento. El mensaje era claro: esta mujer no está aquí por méritos. Está manipulando al personal. Usa su historia para victimizarse. Tiene antecedentes en su pueblo. Pregunten. Investíguenla. Al día siguiente, Amaya fue llamada al despacho del comité. Doña Leonor no estaba presente. La recibió un hombre de rostro adusto, camisa blanca y voz seca. Señorita Reyes, dijo, usando su apellido con frialdad, han surgido preocupaciones respecto a su conducta. Hay imágenes que sugieren que ha roto las reglas del concurso. No se permite establecer lazos de confianza con el personal. Esto debe mantenerse profesional. Amaya lo miró sin pestañear. Está mal tratar con respeto a quien no sirve. El hombre carraspeó. No se trata de respeto. Se trata de influencia indebida. Esto pone en duda su imparcialidad. Ella no respondió. Sabía que estaba frente a una acusación invisible. Una que no se podía probar, pero sí sugerir. Una que se usaba con las mujeres como ella, sin padrinos, sin protección, sin apellido que defendiera su verdad. La reunión terminó con una advertencia formal. Un nuevo incidente de este tipo será motivo de expulsión. Cuando salió del despacho, Amaya sintió por primera vez el peso de la derrota. No porque dudara de sí misma, sino porque entendió que el enemigo no solo estaba afuera, también estaba dentro. Silencioso. Legal. Elegante. Doña Leonor, al enterarse del incidente, no dijo una palabra. Solo pidió ver las fotos. Las estudió una por una. Y en su mente, se activó una sospecha que ya venía cocinándose. Esto no era una simple competencia. Era una guerra por el futuro. Y quien manejaba las sombras ya había dado su primer golpe. Esa noche, doña Leonor llamó a una reunión privada en la cocina. Solo estaban ella, Aoa y doña Chela. Sobre la mesa, las fotos impresas. ¿Quién hizo esto?, preguntó sin rodeos. Aoa tragó saliva. Dudó. Chela la miró. Habla, hija. Aoa bajó la cabeza. Fue Catalina. Usó el celular de Estelita. La vi. Leonor cerró los ojos. Ya no había marcha atrás. En la madrugada, mientras todos dormían, Leonor escribió una carta a mano. No para el jurado. No para el gobernador. Era para Amaya. Una carta sin firma. Sin remitente. Pero con un mensaje que le cambiaría la vida. Cuando un árbol da sombra a los demás, los insectos se le trepan. No dejes que te coman. Lo que tienes no se compra. Lo que vales no se quiebra. No estás sola. La deslizó bajo su puerta antes del amanecer. Amaya la encontró al despertar. No supo quién la había escrito, pero la apretó contra su pecho como si fuera una señal del cielo. Y por primera vez desde que llegó, lloró. Lloró por todo lo que no había dicho. Por todo lo que había cargado en silencio. Por cada injusticia que tuvo que tragarse. Pero no eran lágrimas de rendición. Eran el bautizo de una nueva versión de sí misma. Una que ya no venía a resistir, sino a resistir y a responder. El rancho amaneció con un silencio espeso. No era el silencio natural de la sierra. Era un silencio tenso, como el que precede a la tormenta. Las concursantes se preparaban para la última etapa antes de que se anunciaran las finalistas. Algunas se mostraban más humildes. Otras, más desesperadas. Catalina, en cambio, sonreía con confianza. Había lanzado su veneno. Y como serpiente que sabe esconderse, esperaba los efectos sin prisa. Pero algo comenzó a fallar en su estrategia. Amaya no se quebró. Ese día, Amaya volvió a la lavandería. No por obligación, sino por elección. Lavó sábanas con doña Chela. Ayudó a doblar manteles. Cuidó a un niño que llegó con fiebre a la cocina mientras su madre, una cocinera del rancho, no sabía qué hacer.
Le hizo una infusión con hierba santa y le bajó la temperatura en 30 minutos. Todo sin cámaras, sin jurado, sin testigos, salvo uno. Doña Leonor la observaba desde la ventana del cuarto de servicio. Ese gesto, más que cualquier discurso, le confirmó lo que ya sospechaba. Amaya no había venido a competir. Había venido a ser ella misma. Y eso era exactamente lo que el legado Reyes necesitaba. No una reina de eventos. Una mujer de verdad. Pero la historia no iba a cerrarse sin dolor. Aquella tarde, mientras las jóvenes ensayaban una presentación grupal para la gala de clausura, alguien gritó en el patio: ¡Fuego! ¡Fuego en la lavandería! Todos corrieron. La humareda salía desde una esquina del rancho. Las empleadas gritaban. Algunos guardias trataban de sofocar las llamas con mantas mojadas. El caos era total. Amaya fue la primera en llegar. No buscó culpables. No gritó. Entró corriendo con una cubeta en la mano. Sacó a una niña atrapada entre toallas en llamas. Tosía, pero estaba viva. Afuera, Aoa lloraba de miedo. Catalina observaba desde la terraza. Su rostro no tenía expresión. Nadie sabía si lo que veía le causaba culpa, o solo molestia por no haber sido ella la heroína. El incendio fue contenido. Pero el daño ya estaba hecho. Se investigó el origen. Un químico inflamable en el depósito de limpieza. Algo que no debería haber estado ahí. Nadie asumió responsabilidad. Pero entre miradas cruzadas, las sospechas volaron como cuchillos invisibles. El comité pidió una reunión de emergencia. La seguridad del evento estaba en juego. Algunos propusieron cancelar el concurso. Otros, posponerlo. Pero doña Leonor fue clara: nadie cancela nada. Si hay fuego aquí, no lo apagaremos con silencio. Esa noche, en el comedor, las concursantes fueron convocadas sin aviso previo. Todas sentadas en la mesa principal. A su alrededor, las empleadas del rancho. Los jueces. El personal. Nadie hablaba. Entonces entró ella. Doña Leonor, ya sin disfraz. Vestida con un rebozo rojo y su bastón de madera tallada. Su presencia congeló el aire. Algunas jóvenes abrieron los ojos como si vieran un fantasma. Otras entendieron de inmediato quién había sido la sirvienta que las había observado en silencio. Doña Leonor se colocó de pie frente a todas y habló sin elevar la voz. Soy Leonor Vargas de Reyes. Y sí, estuve entre ustedes desde el primer día. No porque dudara del jurado, sino porque necesitaba ver lo que no se ve desde una tarima. Lo que no se dice en una entrevista. Lo que se revela en la forma en que tratas a quien no puede darte nada a cambio. El silencio era total. Vi muchas cosas. Algunas me rompieron el corazón. Otras me devolvieron la esperanza. Pero el día de hoy no vine a juzgarlas. Vine a recordarles algo: el poder no se hereda. Se cuida. Y el que no sirve, no sirve. Las miradas se clavaron en el suelo. Catalina apretó la mandíbula. Ximena comenzó a sudar frío. Hubo fuego en este lugar. Literal y simbólicamente. Y aunque aún no sabemos quién lo inició, sí sé quién corrió a apagarlo. A veces, el fuego no es lo que destruye. Es lo que revela. Sin decir nombres, Leonor lo había dicho todo. Amaya no sabía qué pensar. No entendía si acababan de protegerla, o de exponerla aún más. Esa noche, se refugió en el jardín de jacarandas. Se sentó en el mismo banco de siempre. El cielo parecía llorar en silencio. Gotas leves comenzaban a caer. Entonces se escuchó pasos. Era doña Leonor. Sabía que estarías aquí, dijo ella, sentándose a su lado. Las mujeres fuertes siempre buscan el aire antes de tomar una decisión. Amaya no dijo nada. La miró con una mezcla de respeto y desconfianza. ¿Por qué lo hizo?, preguntó al fin. ¿Por qué se escondió como una sirvienta? Leonor sonrió. Porque solo desde abajo se ve quién pisa y quién levanta. Y tú, Amaya, tú no viniste a competir. Viniste a sanar. Eso no se puede fingir. ¿Y eso me hace digna de ser elegida? No sé si te hace digna de ser la esposa de un político, respondió Leonor. Pero te hace digna de algo más raro hoy en día: respeto verdadero. Amaya bajó la mirada. No quiero ser un símbolo. No quiero ser usada como bandera de nadie. Leonor la miró de frente.
Entonces decide tú qué hacer con lo que eres. Si te vas, te irás con la frente en alto. Pero si te quedas, prepárate para el fuego. La lluvia aumentaba. Pero ninguna se movió. Porque en esa banca de piedra, no había una anciana poderosa ni una joven marginada. Solo dos mujeres que sabían lo que significaba caminar entre fuego sin perder el alma. Y mientras tanto, en una habitación oscura, Catalina rompía una foto de grupo entre sus manos. Juró que esa historia no terminaría con Amaya como protagonista. Aún tenía armas. Y no pensaba irse sin disparar la última bala. La mañana siguiente amaneció con el cielo limpio, pero el ambiente en el rancho seguía denso. Era el último día. Esa noche se anunciaría a la elegida. Una sola. La mujer que, según el jurado, representaría el espíritu del Estado, la fortaleza de la familia y los valores de la nación. Los organizadores ajustaban los reflectores. Las concursantes practicaban sus gestos. Las cámaras ya estaban montadas. Los periodistas comenzaban a llegar. Era más que un evento cultural, era una jugada política. Y lo sabían todos. Amaya se vistió con el mismo vestido blanco con el que llegó. No era nuevo. Tenía una pequeña mancha en el borde que no salió del todo. Pero era el único que no representaba otra cosa. Era ella. Sin adornos. Sin promesas. Catalina, por su parte, llevaba un vestido negro con detalles dorados. Su maquillaje estaba impecable. Había hablado con su padre esa mañana. Le dijo, con voz firme, pase lo que pase, tú ganarás. Yo me encargo de lo demás. El salón principal estaba listo. Las finalistas fueron llamadas al escenario: Catalina, Ximena, Valeria y Amaya. Las luces se enfocaron en ellas. Las sillas estaban llenas. Doña Leonor, ya visible como anfitriona oficial del evento, estaba sentada al centro, flanqueada por políticos, empresarios y líderes religiosos. Un presentador tomó el micrófono. Habló de tradición, de futuro, de compromiso. Las cámaras giraban lentamente entre las concursantes. Todos esperaban el anuncio. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde el fondo del salón, se levantó una mano. Era Aoa. Vestía su uniforme de trabajo. Temblaba. Todos la miraron. Algunos intentaron hacerla callar. Pero su voz rompió el aire como una campana. Perdón por interrumpir, pero antes de que anuncien a la ganadora, hay algo que deben saber. Un murmullo se extendió como ola. Aoa tragó saliva y continuó. Catalina me obligó a meter una sustancia en el rebozo de Amaya. Me ofreció dinero. Me dijo que nadie se enteraría. Lo hice una vez, pero luego me arrepentí. Ella también fue quien manipuló las fotos que usaron contra ella. No lo puedo guardar más. Silencio. Un silencio brutal. Catalina palideció. ¿Tienes pruebas?, preguntó a alguien desde el jurado. Sí, respondió Aoa, sacando su celular. Grabé todo. Sabía que nadie me creería. La grabación fue reproducida en el acto. Catalina, en voz clara, planeando el sabotaje. Su risa. Sus palabras frías. Su desprecio por las empleadas. Su arrogancia creyéndose intocable. Los aplausos desaparecieron. El salón se quedó helado. Catalina intentó hablar, pero su voz no salió. Su padre, en primera fila, no la miraba. Solo se levantó lentamente y abandonó el lugar sin decir una palabra. Doña Leonor se puso de pie. Tomó el micrófono. Nadie se lo impidió. Aquí se nos ha revelado lo que somos. No por cómo nos vestimos, ni por cómo hablamos frente a las cámaras, sino por cómo actuamos cuando creemos que nadie nos ve. Respiró hondo y agregó. Y ahora, con el consentimiento del jurado, declaro que la mujer elegida no solo es la más digna. Es la única que ha demostrado tener corazón, verdad y carácter. La elegida es Amaya Reyes. Amaya no sonrió. No gritó. Solo cerró los ojos. Su madre apareció en su mente. Las noches sin cenar. Los zapatos rotos. Las veces que tuvo que callar. Las demás la miraban sin comprender cómo alguien sin fortuna, sin apellido, sin poder, había llegado hasta ahí. Pero la respuesta era simple. Porque cuando eres la verdad en medio del ruido, terminas resonando más fuerte que el escándalo. Doña Leonor se le acercó. Le tomó la mano.
No te estoy dando nada, le dijo en voz baja. Solo te estoy devolviendo lo que siempre fue tuyo. Catalina fue escoltada fuera del salón. No por castigo, sino por decisión propia. Esa noche, los medios no hablaron de escándalo. Hablaron de justicia. Amaya no se convirtió en la esposa del hijo del gobernador. Esa parte nunca ocurrió. Porque cuando se le ofreció el papel de figura política, ella lo rechazó. Yo no quiero ser vitrina. Quiero ser ventana, dijo. Que otras niñas como yo vean que sí se puede. Doña Leonor no se enojó. La comprendió. Y le hizo una propuesta diferente. Le entregó la dirección de un nuevo centro comunitario. En su propio pueblo. Con su nombre en la entrada. El Centro Amaya Reyes para mujeres de valor. Un lugar para aprender, sanar, resistir. Y en el corazón de la sierra, entre las jacarandas, Amaya volvió a caminar descalza. Con el mismo vestido blanco. Pero ahora, con el alma en paz. Porque la mujer que llegó sin nombre, se fue con historia.